parte de la materia. Con lo cual después harán con Diana la última parte, pero tendremos 2 días seguidos viendo la parte económica más importante. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tratar de encarar una situación económica en la Argentina que se marca desde, digamos, la vuelta a la democracia, ¿no? O sea, vamos a ver que el impacto que deja la política de Martínez Dios sobre la economía argentina y la transformación de la economía es un limitante, ¿sí?, para todo lo que viene en términos económicos. A ver, nosotros lo que tenemos que hacer son 2 cosas. Que lejos el celular acá. 2 cosas. Primera situación. Toda esta materia nos lleva hasta la crisis del 2001. Entonces, la crisis del 2001 no pasa solamente por una situación puntual que es la salida de la convertibilidad o el gobierno de la Rúa o medidas desacertadas del gobierno de la Rúa. Las crisis son consecuencia de los sucesivos errores en materia económica que se dan a lo largo del tiempo de la economía argentina. No podría haber existido la crisis del 2001 sin tener un modelo como el de Martínez Dios, sin haber estado en el plan austral, sin posteriormente tener una hiperinflación y sin posteriormente tener un plan de convertibilidad. O sea, es toda una cadena de hechos que hace que la Argentina termine en una crisis tan profunda como la del 2001. Que aparte es muy puntual porque las crisis tienen características distintas. Una cosa es una depresión, una caída en la economía constante, y otra cosa es una crisis, un crash, algo que explota, que como una idea de tocar fondo, ¿sí? La idea de llegar al fondo, tocar fondo es que no hay más bajo que eso. Es en términos positivos, una explosión social y económica hace que la situación después de ese momento no sea más igual y que como no hay más nada para ir hacia abajo, lo único que queda es crecer, ¿sí?, o ir hacia arriba. Vamos a llegar al fondo de la pileta, bueno, no hay más, ¿sí? Lo que pasa es que si vos te quedás mucho tiempo en el fondo de la pileta, te vas a morir. Y en la economía, el problema de las crisis económicas no solo es la profundidad de la crisis, sino es la duración de la misma. Cuando vos tenés una crisis puntual y estalla, y por ejemplo estalla la convertibilidad, lo que te trae aparejado es que desconcierto, una situación de vulnerabilidad, una idea de que no se sabe qué va a suceder, pero por sobre todas las cosas lo que también te trae es una idea de que, bueno, ya está, pasó, y ahora más qué. ¿Sí? Claramente cuando estalla la política, la economía, o sea, se cae un gobierno con una crisis, etcétera, es una crisis en muchos términos. Fíjense que a diferencia de lo que pasa en el 2001, lo que vamos a ver ahora del plan austral, ¿sí?, cómo se desarrolla el plan austral, es muy diferente a lo que va a ser el gobierno de la Rúa posterior. Ahora, lo que tenemos que tener en claro es que la Argentina cambia en términos económicos después de un modelo como el de Martínez Dios tan rupturista, donde el sistema financiero es un sistema que fue el mayor beneficiario de este modelo, y donde aparte de todo esto es un sistema a donde la industria y el agro quedan en un segundo plano por un sector especulativo, ¿sí?, y donde en realidad es una economía del corto plazo, donde la inversión es de corto plazo, y donde se trae aparejado todo esto una desinversión en el sector industrial.
¿Por qué es tan importante una inversión en el sector industrial? ¿Por qué se habla de inversiones constantemente? ¿Por qué es tan relevante hablar de inversiones en una economía? Porque analicemos lo siguiente. Cuando Alfonsín llega al gobierno con un apoyo masivo porque vuelve la democracia, porque hay una idea de que primero hay que acomodar lo político, una idea de poder armar una Argentina totalmente distinta en términos de participación ciudadana, y donde la economía está en un segundo plano, porque lo que está en primer plano es volvemos a una democracia. Entonces, la primera etapa de Alfonsín es una etapa de transición, en donde él lo que hace es apoyarse en su fortaleza política, ir digamos, por lo que le pide la sociedad, que es, digamos, juzgar eh, a los militares que tomaron el gobierno de forma ilegal y lo manejaron durante todo ese tiempo. Entonces, esa posición de ahora voy a ordenar esta situación, trae detrás que de Argentina queda, digamos, en materia económica, una idea de, bueno, es para después. Vamos a tomar medidas después. Ahora vamos a tomar medidas en otros sectores, ¿sí? Y la primera etapa del 83, 84 es una etapa donde lo que hace Argentina otra vez es perder tiempo tratando de negociar su deuda. Pero Alfonsín suponía, y estaba muy bien que lo suponga porque no teníamos todo este andamiaje de deudores consecutivos, de no pagar, de hacer acuerdos y no cumplirlos, como es en la actualidad. Alfonsín lo que suponía es que los países centrales iban a tener una muy buena predisposición para negociar con Argentina la deuda. ¿Por qué? Porque suponía que haya un gobierno democrático, decirle, miren muchachos, acá estamos, vamos a negociar la deuda, ¿no? Ahora nosotros somos, el pueblo nos dio el mandato de negociar, iban a ser mucho más receptivos y comprensivos con una Argentina gobernada por la democracia que por una Argentina gobernada por un gobierno de facto. Y esto no era así, y se choca contra una realidad de que los mercados habían negociado con el gobierno de facto y habían hecho, digamos, se habían posicionado en una, digamos, en no condenar a ese gobierno de facto, y que aparte le habían prestado dinero, y que ahora querían cobrar. Entonces, toda esta idea de que, bueno, miren, la deuda, siempre Argentina pasa lo mismo. Es como si nosotros nos ponemos acá, ustedes me piden prestado dinero y yo sé que ustedes todo el tiempo buscan justificación para no pagármelo. En 83, 84, Argentina tenía justificación para no pagar la deuda. ¿Cuál era este? Miren, habían tomado la deuda tipos que estaban usurpando el poder. Y había una justificación, entre comillas, sí que yo le podía decir, hay un libro de Walter Olmos que dice la deuda apócrifa y que es una investigación en donde claramente se muestra que la deuda de Argentina, en ese momento, mucha de la deuda se tomó en el gobierno de facto y que la verdad que no tenían ninguna representación para tomarla en nombre de todo el gobierno argentino, pero también se le daba la fuerza. Estaban en el poder, sí. El mundo debería haber no prestado a esos usurpadores el poder, que le prestaron. Y después quieren cobrar, porque el capitalismo es así. Porque una vez que le prestó y no miró ni color, ni raza, ni nada, ni dónde llegar, lo que quiere es cobrar. Y lo que supone Alfonsín es que él va a tener una buena recepción, y claramente no lo tiene, digamos. El mercado lo que le responde es, vos pagás. Lo que pasa es que Argentina había pasado de 7.000 y pico de millones de deuda a 76.000 millones. O sea, la había multiplicado por 10 con el gobierno de facto, entre el 76 y el 83.
Entonces Martínez Dios había endeudado a la Argentina. Ya por primera vez Argentina, después de este periodo de gobierno de los militares, empieza a tener el problema de la deuda como un problema en sí en su economía. Y esto lo da el gobierno militar. Y Argentina intenta negociar con México un bloque de países, con los países centrales. ¿Qué no sucede? No puede negociar. No puede negociar, ¿por qué? Porque el plan Brady, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, negocia directamente con cada país y no quiere bloques. No quiere bloques que le negocien, porque el bloque es más fuerte. Entonces, Estados Unidos busca romper ese bloque de países y lo logra acordando primero con México, que es el país más fuerte, vecino de Estados Unidos, y cuando México se va de ese bloque de países deudores, Argentina se queda pataleando en el aire. Entonces, el 83-84 es un momento político donde la economía queda en un segundo plano, pero lo que se trata es acordar la deuda. No se logra, no solo eso, después Argentina entra en el plan Brady y lo que intenta es, lo que hace Estados Unidos es algo lógico. ¿Qué haces vos cuando sabés que tu deuda está floja de papeles? A ver, vamos a suponer que yo les presté dinero a ustedes, ¿sí? Y yo sé que tengo fortaleza porque ahora soy el profesor, pero dentro de un rato no voy a ser más el profesor. Entonces, ¿qué hago la última clase? Le digo, miren, chicos, vamos a hacer algo. Yo les presté 1.000 pesos a cada uno. Miren, no me paguen 1.000 pesos, páguenme 800, pero fírmenme acá un pagaré. Y documento la deuda. Lo que hizo Estados Unidos fue negociar una quita en la deuda para documentar esa deuda, o sea, que le firmen los gobiernos democráticos la deuda que tomaron los militares, que se la documenten, le baja el importe de la deuda, pero la hace legal, ¿se entiende? Y todo ese proceso fue eso. Y como la democracia argentina estaba muy joven, necesitaba el apoyo. ¿Con qué fortaleza te sentabas contra Estados Unidos y decías, no, toda esta plata que prestaste no te la pago? Claro que Alfonsín supone que la política va a solucionar los problemas económicos y claramente no lo hace. Para el 85 Argentina está en un problema de inflación, están subiendo los precios, no puede controlar las variables macroeconómicas, ¿sí? El peso se está devaluando, hay presión sobre el tipo de cambio. eh, la primera espuma esta de gané y a la democracia y todo eso, que tomar medidas para el 85, ¿sí? Que el 84 es un año de transición, pero el 85 hay que tomar medidas económicas. Y Alfonsín decide poner al frente del Ministerio de Economía al doctor Zurril, un economista heterodoxo, pero que toma medidas fuertes. Por ejemplo, retrotraer los precios, esto es algo que estamos hablando hasta el día de hoy. Sí, bueno, todo el aumento que hicieron especulativo, retrotraigamos los precios hasta el 12 de junio, si estamos hablando de julio del 85, mediados del 85, y aplica un plan, ya va a llamar Plan Austral, que son básicamente que mil pesos sea un austral, y que un austral sean 0,80 centavos de dólar. O sea, cambia la denominación monetaria, desaparece peso, forma el austral, y ese austral lo iguala a un tipo de cambio en dólares. Para eso va a pedir plata al Fondo Monetario Internacional, fíjense, es ya. O sea, ahora no solo ya acordó la deuda, documentó la deuda vieja, sino que tiene que salir a tomar deuda nueva con el Fondo Monetario Internacional, que financie el plan. ¿Para qué? Para que haya la suficiente cantidad de divisas para respaldar el tipo de cambio entre un austral y 0,80 centavos de dólar. ¿Y qué busca el plan? Busca tener estabilización, busca estabilizar la economía, busca estabilizar las variables macroeconómicas, busca que en términos monetarios no haya fluctuaciones y que este nuevo plan tenga, primero, un financiamiento a través del fondo
Monetario Internacional con un acuerdo, y ese acuerdo, ¿qué es? No es otra cosa que, a ver, Fondo Monetario Internacional y acuerdo, hay que profundizarlo un poco más, porque si no nos quedamos. Si yo, vamos en términos prácticos, yo les quiero prestar dinero a ustedes, ¿sí? Yo necesito saber si ustedes tienen la capacidad para pagarme los intereses y para pagarme el crédito que yo les doy. Pero vamos a ser más profundo. Vamos a suponer que yo soy un familiar de ustedes. Entonces yo ya no solo quiero que ustedes me paguen a mí los intereses y me paguen también el crédito, sino que aparte de eso, quiero que ustedes sean sustentables en el tiempo, porque son familiares, no quiero que les vaya mal, no quiero que quiebren, no quiero que aparte de todo esto traigan problemas a otros integrantes de la familia, que dependen de ustedes. Entonces, ¿qué hago? Les presto dinero con condiciones. No, mira, yo te presto dinero, pero tiene que ser la última vez, o tiene que ser algo consistente que te sirva para ayudarte en tu problema y que posteriormente no salgas a pedirle prestado a otros. Entonces yo lo que planteo ahí, como centro del problema, es, a ver, Surruir lo que le dice al fondo es, mirá, yo voy a ajustar las cuentas públicas, voy a subir los impuestos, voy a subir las retenciones y aranceles en el mercado, ¿sí? De alguna forma voy a tener un plan que logre la cantidad de dinero suficiente como para asegurarte que yo te voy a poder pagar. Pero no solo esto, voy a ser más restrictivo aún. Y hablan Alfonsín habla directamente de economía de guerra, o sea, bien restrictivo, para poder darle sustento a ese plan y poderle dar estabilidad en el largo plazo. Entonces, lograr los recursos suficientes para solventar el plan, que no es otra cosa que un signo monetario, cantidad de reservas suficientes para sostener la paridad cambiaria. Y en el medio de esto, cambiar el gasto que hace el plan austral y reduce fuertemente el gasto en seguridad, en gasto militar. Pues dice, pero ya no necesitamos, los militares no necesitamos más. Empieza a racionalizar el gasto, porque lo que le quiere mostrar al fondo es, mirá, mis ingresos no sé cómo van a ir, pero mi gasto va a ir bajando. ¿Qué sucede con este plan? Lo que sucede es que el plan austral logra rápidamente, posterior a julio del 85, frenar la inflación, reducir los costos inflacionarios, pero y entonces el plan austral es un plan exitoso, porque reduce el gasto, porque hace un acuerdo con el fondo, porque controla la inflación, porque controla las variables macroeconómicas, porque da las condiciones que, por ejemplo, hoy no tenemos. Hoy, ¿qué se dice? Controlemos la inflación, acordemos con el fondo, reduzcamos el gasto público, básicamente lo que hizo el plan austral. ¿Y qué pasó entonces? O sea, si lo que hoy estamos pregonando y necesitando en ese momento se logra, ¿cuáles son las condiciones que hicieron que el plan austral ya en el 87, en junio del 85, o sea, la mitad del 85, todo el año 86, y ya para mediados del 87 el plan austral no funciona y hay que hacer un plan primavera, hay que ajustar el plan porque las variables macroeconómicas no se sustentan. Entonces, ¿qué sucede? Si cambié el signo monetario, si gasto menos, si logro el acuerdo con el fondo,
si subo aranceles, si logro estabilidad, tengo estabilidad política, aunque pierdo las elecciones, ¿no? Pierdo las elecciones, después Alfonsín, en el 87. Pero digo, políticamente, digamos, complejo, pero digamos, está en el poder, está claro. ¿Por qué? ¿Por qué si controla la inflación, la Argentina no empieza a crecer? ¿Por qué en materia económica el Plan Austral no logra un crecimiento sostenido en el tiempo y una idea de que eso que estamos buscando en el día de hoy, porque si no estamos buscando lo mismo que ya falló? O sea, ¿cuáles son los problemas que tiene la economía argentina para lograr lo que hoy no se puede lograr e igual entrar en un problema económico? Y ahí es cuando tenemos que pararnos en lo que, de donde veníamos y lo que hizo el plan de Martínez Dios en la economía argentina, en la desinversión, en la destrucción de las ramas industriales de la economía, en los problemas que deja cuando una industria se cierra y cuando no podés tener un buen abastecimiento del mercado, donde quedás muy vulnerable a las volatilidades externas, donde las importaciones pueden ser en algún momento muy buenas y en otro ser un problema porque no tengo abastecimiento interno y ser una carga, ¿sí? Para la balanza comercial. Un déficit de balanza comercial sostenido en el tiempo solo puede ser justamente viable si hay entrada de capitales constantes. Equilibrar la balanza comercial es clave, porque si no el equilibrio, necesito que venga capital extranjero a financiar ese déficit de balanza comercial. Y, a ver, entiendan lo siguiente. Yo les pregunto, me parece que estoy dando la clase solo, que es un monólogo, esto no veo a nadie, están todos acá. Ahí veo. A ver, les pregunto. La verdad que creo que lo que estamos viendo ahora es claramente un fracaso, por lo menos en esta materia, que es muy fácil, esta materia que es muy simple, esta materia donde ustedes tienen todo en un libro, donde se pueden ver, pueden escuchar, hay podcasts hablando de esto por todos lados, tienen clases filmadas en YouTube, el libro en su casa. Y yo acá, hablando con ustedes, claramente es un fracaso porque de los 80 que fueron al principio anotados, solamente van a aprobar 20. Y es un fracaso, digamos, como resultado. Entonces yo me gustaría que ustedes entiendan el análisis, ustedes compartan el análisis conmigo, pero tengo que saber si lo entienden. O sea, si ustedes, es muy difícil en una virtualidad que yo pueda entender o saber si ustedes están entendiendo cuál es el impacto y cómo se desarrolla una economía y por qué si en un plan como el plan austral de cambio de signo monetario, de control de la emisión monetaria, donde se pone un tipo de cambio fijo de un astral a 0,80 centavos de dólar, donde se ancla el tipo de cambio justamente para no traer inflación, donde se logra financiamiento externo a través del Fondo Monetario Internacional, pero también se restringe mucho el gasto público,
por qué este modelo no trae crecimiento y qué había dejado, qué limitaciones le dejó el plan de Martínez Dios a este plan austral. Entonces yo puedo pasarme hablando las 2 horas, pero la verdad creo que no aporto al entendimiento de todos ustedes. O sea, me siento como que yo puedo hacer 2 cosas acá. Que no me importe, total, ya termina el cuatrimestre, y no me importa, ya está, no tengo problema. Yo sigo mi vida, ustedes siguen la suya, aprobarán, no aprobarán la materia, se terminó. Puedo tratar de dar un aporte a esto y poder tener un feedback. Entonces, es como una encrucijada, digamos. ¿Vieron cuando alguien está pensando algo y dice, ¿qué hago? ¿Hago que no me importe y sigo? Y los 4 o 5 que agarren el mensaje están, o trato de hacer algo distinto, digamos, algo que sirva, que modifique esto. Entonces, vamos a hacer así. Eh, Vamos a probar. La vida es probar y error. ¿Sí? Puedo equivocarme, puedo tomar medidas que no están acordes, pero me parece ridículo que yo no vea a todos ustedes. Entonces, todos los que están acá, que son, sí, acá dice 30 y pico, ¿sí? Eh, es una clase virtual, pero presencial. Entonces, vamos a hacer la dinámica. Yo quiero verlos a ustedes y quiero que me expliquen, con sus palabras, dónde estamos parados y hacia dónde va la Argentina en el 83. 84, 85, el plan austral, el plan primavera. Pero, ¿qué economía nos encontramos? Entonces, la verdad que hablar solo, acá tengo una compañera que se anotó, que está conmigo, ya no estoy solo, pero digamos, no tiene mucho sentido. Porque no les va a aportar nada. ¿Mm? Entonces, a ver, ahí tengo 2 más. Yo, mientras estoy esperando que lleguen 4 contenedores de importación, así que no tengo apuro. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí veo caras que no vi nunca. Mejor. A ver, vamos, esto tiene que ser poblado como un aula. Tenemos que estar todos ahí. Están todos de a poco, no hay problema. Vamos a ir apareciendo. Y Profe, yo en esta computadora no tengo cámara. Dato. tenés que, cámara. En esta computadora, claro, no, la tengo en la otra, pero no la tengo en mi casa. Bueno, no importa. No hay problema. Sabés que ahora ya está, pero para una clase virtual tenés que tener cámara. No importa, ahora ya está. No hay problema. Eh, Aparte de por Teams se puede tener por el celular también. O sea, pueden tener celular sin cámara, no conozco todavía, pero no importa. Eh, a ver, voy viendo, ¿sí? Entonces, fíjense, fíjense lo difícil que es tomar una decisión y que esta decisión empiece a tener impacto en ustedes, ¿no? O sea, estaba yo solo, persona, mientras que yo hablaba, ahora somos 3, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Pero hay 30 acá. Vamos. Entonces yo digo, esto que hago que parece, ustedes dirán, ¿qué este tipo me está haciendo esto? ¿Para qué quiere que aparezcamos? Porque, imagínense lo siguiente, yo hace 20 años doy clase,
y veo las caras de la gente, y para mí, la presencialidad, la diferencia que tiene, es que ustedes pueden preguntar y podemos tener un feedback en el momento que vamos hablando, y que yo voy dando la clase. Sin feedback, les voy a recomendar un podcast que es fantástico, que me gustó, obviamente, no para que estudien, pero les puede servir para escuchar. Es de un profesor en Córdoba, está muy bueno, hizo un podcast de historia, creo que se llama Historia Argentina, si no me equivoco. Tengo entre los favoritos, no lo veo ahora. Pero el tipo da una clase de historia muy respetable y amena, con lo cual, digamos, mi aporte a una clase de economía es distinto a una clase de historia, pero fíjense lo siguiente, una persona habló y dijo que no tenía cámara. Los otros 15 que faltan acá, es complejo. Fíjense que tienen la suerte de estar en su casa y no se movieron para esta materia. O sea, es increíble que los 80 no aprueben los 80 esta clase. Yo digo la verdad. Yo cuando empezó la quital dije, escúchame, historia y económica, para tipos que estudian en la Facultad de Ciencias Económicas, que esta materia aparte les abre un montón de otras materias, porque es correlativa con, creo que con 10 materias más. Tienen la posibilidad de darla desde su casa, estudiando desde un libro, y aparte de todo eso, pueden hacer el parcial a libro abierto, porque nadie los puede controlar que eso no suceda. Supongo que iban a aprobar los 80, es más, de 80 iban a aprobar 82. Iban a aparecer dos tipos más que no estaban anotados y iban a aprobar. Y no puedo lograr que de 20, 30 tipos se aparezcan en la pantalla. Lo peor que no es para mí, es para ustedes. Para mí, como les dije, no es irrelevante. Ahora, yo hablo para los que se pusieron, o sea, ahora voy a hacer así. Hablo para el que me dijo que no tenía cámara y para todos los que están ahí en la cámara. Los demás no existen más para mí, o sea, no están en la clase. Entonces, hablo para las 10 personas que tengo acá y la persona que me dijo que no tenía cámara. Les pregunto a ustedes, que los veo, pueden levantarme la mano, yo les digo, les pregunto. En el contexto económico que estamos, en el 85, ¿sí? Donde hay una política monetaria clara, diferente a la que teníamos, con cambio de signo monetario, con una situación política como la que tiene Alfonsín, de fragilidad, aunque gana las elecciones, pero donde ya en el 87 empieza a perder elecciones intermedias, y donde la Argentina claramente no tiene, las variables no dan crecimiento económico. Yo les pregunto, si estabilizamos la economía y no tenemos inflación, ¿por qué la economía no crece? ¿Por qué hoy estamos buscando estabilizar los niveles de inflación y suponemos que eso va a solucionar todos nuestros problemas? Y en el 83, en el 83-85, Alfonsín logra controlar la inflación, pero no soluciona todos sus problemas. ¿Por qué es eso? ¿Qué les parece que pasa en un país, aparte de tener problemas inflacionarios? Si yo controlo las variables económicas, ¿por qué no crece Argentina? A ver, los escucho un poquito a ustedes. ¿Qué les parece? Si entendí bien, era porque había falta de inversión. O sea, por más que vos controles la inflación, que es el efecto, no digamos, el problema, como no hay inversión y la industria está destruida porque, bueno, los militares aparte cambiaron el eje económico,
como que no va a haber crecimiento porque no se está invirtiendo, sino que se está resolviendo a corto plazo, digamos, la situación, pero en el fondo sigue estando en problema. Perfecto, vamos ahí. A ver, su compañera ahí hizo un resumen de lo que yo dije y ahora yo les profundizo un poco en eso. Así no voy en ella en sí, que está bien lo que dijo. Digo, ¿qué es la inversión? ¿Qué entienden ustedes por inversión? O sea, El todo el tiempo. aumento de productividad, profe, o sea, es cuando se usa la plata para, o sea, aumentar la ganancia de algo en general, tipo O para sea, que va a futuro vendría a generar a ser. futuro o sea, algo Claro, positivo. bueno, aparte que es un riesgo igual invertir, es como para tener en un futuro una mayor ganancia. Claro. Sí, pero a ver, Rodrigo, espérame, que vamos a hablar con los que están que los veo, así entiendo un poco más. ¿Qué es lo que ustedes, cuando todo el tiempo se habla de inversión, está bien, para lograr más ganancias, pero ¿qué es una inversión? Colocar dinero en algún lugar, ¿o no? ¿Y qué dinero? ¿De quién? ¿De Es quién un es el costo. dinero? Y dinero que tenga, o sea, depende. De- Ahorrado, depende o de- dinero que viene del exterior, o sea, puede Bueno, ser pará, algo entonces ahí interno. existe una diferenciación. Sería, Vamos, vamos a la primera sería un diferenciación. costo, profe. Un costo para ¿Cómo? obtener un beneficio. Es un costo para obtener un beneficio. No, costo no. La inversión no tiene nada que ver con costo. Ah, Nada. La inversión es plata que está interna en el país, pero guardada, ahorrada, ¿sí? Que no está en el sistema productivo. O sea, a ver, el dinero se puede tener de dos formas. El dinero se puede tener guardado, abajo de un colchón, o se puede poner en alguna actividad financiera o en alguna actividad industrial o en alguna actividad comercial o en alguna actividad económica que genere más dinero. ¿Se entiende? O sea, o lo tengo invertido o lo tengo guardado. ¿Sí? Eso es en términos internos, eso es inversión interna. Es la plata que ustedes tienen ahora guardada. A ver, ustedes tienen ahorros. Algunos tendrán ahorros de 100 pesos y otros tendrán ahorros de 100.000 pesos. No importa, pero tienen ahorros. ¿Sí? Hay plata que ustedes tienen destinada a algo que hoy no está operativa. ¿Entienden, no? O sea, sí. alguno está ahorrando para comprarse un teléfono y otro está ahorrando para comprarse un par de zapatillas y otro está ahorrando para comprarse en el futuro un libro. Sí, plata muerta, plata fuera del sistema. Sí, no muerta. Plata que está esperando ser acumulada para posteriormente hacer ¿qué? Una inversión o un gasto, que son dos cosas distintas. Claro, inversión es cuando lo usás para generar más ganancia y un gasto es cuando no lo usás para nada. Tipo, Claro, cuando, o no sea, cuando lo usás tiene, como un bien final que es solo para beneficio propio. ¿cómo se llama? Fíjense lo siguiente, ustedes guardan la plata, ¿sí? Mañana quieren comprarse un iPhone. ¿Por qué quieren comprarse un iPhone? Porque quieren entrar y ver, no sé, YouTube en alta definición y ver mucho TikTok. Fantástico, eso es un gasto. Ahora, si usted quiere un iPhone porque graba muy bien y quieren empezar a ser youtubers y lo quieren monetizar, eso es una inversión. Compraron el mismo producto, pero uno para invertir y otro como gasto. Claro, con un fin diferente. Claro, ustedes compran unas zapatillas, pero las zapatillas que ustedes compran, uno la usa para ir a correr el fin de semana y otro la usa para entrenar, porque son deportistas y están federados y no sé, van a ser tenistas. Uno está invirtiendo en sí mismo y el otro está gastando. ¿Entienden esa primera diferencia? ¿Vieron, Sí. ¿Vieron que esto cómo cambia el pensamiento y cómo cambia entender? Entendimos ya una parte del tema. Entendemos que invertir y gastar son cosas diferentes. Y que la inversión puede ser interna, o sea, lo que ustedes guardan en un país, ustedes son
Vamos a poner que ustedes son un pequeño país, ¿sí? Y ustedes están guardando, ustedes son el ahorro interno, ¿sí? Ahora, todo el resto que no se conectó, también están dentro del país, pero están afuera de este micropaís. Son del exterior. Entonces, nosotros estamos hablando acá, y yo los convenzo a ustedes de un buen negocio. Digo, ¿saben qué? Tengo un gran negocio. Nosotros ahora vamos a hacer esto. Con la autorización de ustedes vamos a hacer esta clase, la vamos a hacer en streaming, ¿sí? Y la vamos a monetizar. Y cada uno se va a llevar una parte de esto que moneticemos. Como vamos a dar esta clase, pero la vamos a hacer sostenida, y no nos vamos a ir, vamos a quedarnos todo el día dando clases de historia económica hasta entender hasta el más mínimo detalle. Vamos a meter gente a que hable, van a entrar economía, vamos a traer a los candidatos a que hablen en esta clase y los vamos a tener, yo los voy a llamar, vamos a tener a los candidatos. Vamos a tener una clase de historia, economía con política. No, los candidatos no, que hablan poco de economía. Bueno, no importa, pero vamos a ponerlo en streaming. Entonces todos los que no se conectaron dicen, entonces yo les digo, ¿saben qué? Fantástico, hay que invertir. Vamos a hacer en streaming, pero van a tener que poner internet, van a tener que tener su tiempo también es inversión, van a tener que poner un montón de cosas, que ustedes van a tener que poner de sí mismos en esto. ¿Qué hacemos ahora? Y ustedes invierten el ahorro interno, el que tienen ustedes. Ustedes invierten. Los que están afuera dicen, esto es un negocio, no me quiero quedar afuera. Y empiezan a mandarme mensajes a que quieren entrar, que aunque no entraron hasta ahora, quieren entrar. Y yo les digo, pará, ¿cómo querés entrar? No, el negocio era nuestro, pero bueno, con condiciones, les pongo otras condiciones, y les digo, bueno, si entran ahora no se pueden ir más, condiciones, y empiezan a invertir. Y aparece el que es, el ahorro externo. Nos empiezan a capitalizar. Y aparece la universidad, y dice, pará, Pablo, esto no se puede hacer. Vamos a poner un logo de la universidad y lo vamos a hacer dentro de la UBA, pero vamos a invertir en esta idea de streaming, ¿sí? Con vos, pero queremos ir un poco más lejos, te vamos a dar plata, y vamos a dar plata a todos ustedes, para que el streaming siga constante, desde hoy hasta el domingo. Y que se vayan a dormir por etapas, pero lo hacemos constante, en streaming hasta las elecciones. Vamos a votar en distantes, volvemos, lo hacemos en streaming. Y todo el que se conecta le cobramos. Y la facultad nos invierte, por eso nos da un montón de cosas. Entonces, el proyecto tuvo un inicio a donde hubo ahorro interno, como nosotros, y que por nuestra capacidad de planear un negocio, atraemos el ahorro externo, lo invertimos y da un resultado. Ahora, ¿qué pasa? Nos estamos capitalizando. Nosotros estamos atrayendo capital y nos estamos capitalizando. El tema es para qué lo utilizamos. Por ejemplo, le compramos a Rodrigo una computadora con una cámara para que aparezca. Y se la mandamos por Mercado Libre y se la mandamos a la casa para que ya se conecte. Y tener más gente. Y algunos dicen, no tengo buena señal de Wi-Fi. Bueno, no te hagas problema, llama a Fivertel y nosotros te aumentamos y empezamos a tener mejor calidad de conexión. Y en el medio traemos moderadores de más prestigio y invertimos en nuestro negocio. Otra es gastar. Es decir, ¿saben qué? Fue una buena idea la de Pablo. No vamos a invertir en esta idea. Vamos a pedirnos un delivery bueno. ¿Qué sé yo? ¿A quién le gusta el sushi? A mí me gusta el sushi. Bueno, vamos a pedir sushi de Osaka. Vamos a comer bien mientras que estamos dando este streaming. ¿Sí? En el medio vamos. ¿Entienden? Agarro ese ahorro y lo gasto. Cambia totalmente la relación que yo estoy poniendo en el negocio, es si yo me gasto el ahorro o si yo lo invierto.
va a estar relacionado directamente con la calidad de lo que hagamos. ¿Sí? A nivel productivo, tener mejores computadoras, tener mejor conexión, es como ponemos un servidor, contratamos Amazon para que se puedan, como servidor, para que se puedan conectar un montón de gente a nuestro streaming, podemos tener seguidores en todo el mundo, de golpe tenemos 1 millón de visitas conectados, pero tenemos que tener un servidor que los soporte. Ahora, pero como yo me gasté la plata en Osaka, no lo podemos pagar. Entonces la idea es muy buena, pero tenemos 100 tipos conectados, porque después se nos cae nuestro streaming. ¿Qué quiere decir eso? Buena idea, no invertimos, no tenemos la estructura para solventar el negocio no crece. Teníamos ahorro interno, teníamos ahorro externo, el que lo administró mal, no hay crecimiento. Pero si la idea es buenísima y todos se quieren conectar, sí, pero no tengo la estructura para soportarlo. Entonces, vamos de vuelta a un país, que es nuestro micropaís. Cuando se encuentran con el problema de, che, estabilizamos la economía, fantástico, estabilizaste la economía, genial. Bueno, ¿y quién invierte ahora? Y no, lo que pasa es que, ¿sabe qué? Hace 10 años que nadie invirtió, cerraron un montón de empresas, eh, no hay posibilidad de aumento de la producción. Y entonces, ¿de qué te sirve la estabilidad? Bueno, no, me sirve la estabilidad porque va a venir inversión. Sí, pero la inversión está muy estable, creces. Y aparte, estás ajustando la economía. Tenés deuda que pagar. Con lo cual, no sos un país muy tentador. Si nosotros en el medio se empiezan a ir gente, se le cae dinero, yo solito hablando, ¿se imaginan que vamos a tener éxito? No, se van a aburrir. ¿Qué hace tarado hablándose de streaming 200 horas? No hay dinámica, no hay nada, me quedo solo. No funciona. Y estábamos estables, tuvimos una buena idea, tuvimos la capacidad de tener ahorro interno, tuvimos la capacidad de tener ahorro externo. Argentina, el plato no era la misma Argentina. Lo que pasa es que Alfonsín, ni todo el plan económico austral, podía tomar la suficiente conciencia de cuánto había cambiado Argentina y cuánto había sido el impacto del plan de Martínez Dios en economía. Entonces se suponía que estabilizando la economía con una estructura más o menos de nuevo, y Argentina tuvo que tomar la decisión de ajustar aún más el plan con un plan austral, que es un ajuste del plan primavera, que es un ajuste del plan austral, ¿sí? Con nuevas restricciones, con nuevo tipo de cambios, con aranceles, con restricciones en el mercado de bienes. ¿Qué pasa? 6 meses y el plan primavera no da resultado tampoco. Porque cuando el fondo de la cuestión no está resuelto, los planes no tienen sustento. Porque el fondo de la cuestión no está resuelto. ¿Qué es? ¿Qué producís? ¿Cuánto producís? ¿Cómo lo producís? ¿Y con qué costo lo producís? Yo les recomiendo que en esta etapa digital ustedes vean en YouTube un par de videos que hay sobre
lo que era China y lo que es China hoy. O sea, si hay algo claro de lo que puede hacer un país tercermundista, subdesarrollado, y lo que puede atraer un capitalismo, socialismo, todo junto, metido adentro, mezclado, una mezcla rara, y lo que puede hacer crecer un país, es China. China hasta hace 20 años labraban arroz y estaban todos con el cuello mao, de sol a sol, 14 horas por día, ¿sí? Y en Buenos Aires se vivía 150 veces mejor de lo que se vivía en cualquier ciudad de China. Hace 25, 30 años. No más. No más. ¿Sí? Buenos Aires es una capital mundial, ¿sí? Con unos niveles de vida en los 90 muy buenos, y en China labraban el arroz desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, cobraban 30 euros por día, por mes, perdón, iban en bicicleta, ¿sí? Y vivían en lugares donde había gallineros, o sea, nada absoluta. Miren, por favor, el desarrollo tecnológico y desarrollo de ciudades que tuvo, y cómo hoy una ciudad, la 10ª ciudad de China, es 100 veces más que Buenos Aires, en 30 años. Cómo el avance de un país totalmente subdesarrollado, porque China todavía es subdesarrollado, pero creciendo durante el 7% anual de los últimos 30 años, ¿sí? Claro, 30 años creciendo al 7% te representa 2000 veces, 2000% de crecimiento. Mientras que Argentina, los últimos 30 años, no creció. ¿Y cómo se puede, cómo la idea de capitalismo con una planificación socialista conjugan en todo esto? Porque los tipos están todo el tiempo pensando en qué tienen que hacer hoy para crecer mañana. Por ejemplo, China tiene un gran problema. ¿Cómo genera energía eléctrica? Vos para crecer necesitas tener un plan económico, cualquier plan económico necesita tener. Si quiere crecer, ¿de dónde se va a abastecer de energía? Porque claramente cuando crezcas vas a necesitar, ¿por qué creces? Porque producís más. Y si producís más, ¿qué necesitas? Energía. No puedes producir más con la misma energía. ¿Se entiende? ¿Querés producir más? Necesitas energía. O sea, a ver, ustedes se compran en su casa, vamos a suponer, tienen un buen pasar, se compran un aire acondicionado, se compran una heladera doble, se compran 4 computadoras, se compran 3 televisores, ¿sí? ¿Qué necesitan? Enchufarlos, que tengan luz. Eso es energía. ¿Sí? Una empresa compra una máquina, ¿qué necesita? Conectarla a la red eléctrica y que le den la potencia para que produzca. Energía. Sin energía, listo, se terminó. No hay crecimiento. Energía. Una vez que lo producís, ¿qué necesitas? Logística, que llegue a los puntos, ¿sí? De consumo. Pero antes de tener la logística, aparte de tener energía, tenés que tener los insumos. Insumos que tienen que ser tanto nacionales como extranjeros. ¿Por qué? Porque, bueno, producís todo lo que hay en la economía. Entonces necesitas capital que te permite importar. ¿Qué le pasa al modelo del Plan Austral? Es que no crece porque su estructura económica había sido golpeada y destruida en el gobierno de Martínez Dios, y no se toma conciencia de eso, y no se toman medidas para activar que la energía, los insumos, la producción, la inversión, entonces no se produce más. ¿Y qué sucede si no se produce más? Vos podés estar muy estable, pero te quedás sin crecimiento. ¿Y qué pasa si te quedas sin crecimiento? Te empezás a ser ineficiente. ¿Y qué pasa si te empezás a ser ineficiente? Empezás a recaudar menos. ¿Y qué pasa si recaudar menos? Empezás a no poder cubrir tus gastos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ajustar más. Y si ajustás más, ¿qué pasa? La economía cae más.
El equilibrio es una condición necesaria, pero no suficiente. Controlar la inflación es una condición necesaria para crecer. Ningún país con 50% de inflación crece. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? No se crece con inflación, porque no te da estabilidad, porque nadie va a invertir en un país que no tiene estabilidad monetaria y financiera. Profe, ¿Sí? una Sí, consulta. sí. ¿Estamos de acuerdo? A ver, porque quiero saber si estamos de acuerdo. ¿En el gobierno de Claro. Kirchner se creció y había inflación o me equivoco? En el ¿Y no había gobierno 10 de, puntos de inflación? sí, en el gobierno de Kirchner se creció con términos de inflación bajos. Bajos, bajos arriba del promedio mundial, pero digamos, muy por debajo de lo que era una inflación. A ver, vos tenés que tomar la inflación de Argentina relacionada con la inflación del mundo. La inflación del mundo es De 3 3, puntos, ¿no? Más o menos. 3 puntos. Claro. Entonces, si vos tenés 7, 8% de inflación, tenés inflación, tenés 2, 3 veces la del mundo, pero no es una inflación descontrolada. Ah, claro, claro. Ah, va. Ok, gracias. Ahora, que el mundo sigue teniendo 3% de inflación y vos tenés 50% de inflación anual, Como ahora. vos tenés 10 veces la inflación del mundo. 10 veces. Una Vos locura. tenés tu inflación anual, perdón, tu inflación mensual es la inflación del mundo anual. Claro, claro, claro. Ahí te cambia. Ahora, Argentina tiene una dinámica, Argentina tiene una posibilidad enorme hoy. Enorme. ¿Saben cuál es? Las criptomonedas. Nunca había pasado en la historia de la economía mundial, hasta hoy, eso lo están viviendo ustedes hoy, no había pasado nunca, que se empiece a cuestionar que los estados tengan la potestad de emitir dinero. Nunca pasó. Desde las colonias, desde los reinados, desde que estaban los vikingos y sellaban las monedas con la cara de Ragnar, ¿sí? Del rey vikingo. Hasta el día de hoy, los estados tenían la soberanía para emitir moneda. Después algunos estados los hacían bien y otros estados son como en Argentina, que usan la soberanía para no tener moneda tampoco. Pero está claro que lo pueden tener. Hoy las criptomonedas están atacando eso. Hoy están cambiando la economía mundial. Hoy la capitalización de Bitcoin es más que la de muchos países, pero la de muchos países tercermundistas. Hoy la gente invierte sus ahorros en un sistema descentralizado donde no hay un gobierno detrás. Profe, ¿eso no es un toque arriesgado también? ¡Uf! Porque Sí, porque el Bitcoin no tiene valor a medida que nosotros le damos valor particularmente, porque si no, no le veo como algo que lo sostenga de atrás a eso. Es como el como que el dólar. día de mañana alguien dice, no, bueno, el Bitcoin es la verdad, vos me das un Bitcoin y te lo tiro por la cabeza y deja de tener valor eso realmente. Como el dólar. No, Exactamente. bueno, claro, obvio, adherimos, pero no tiene tampoco un fin, o sea, no tiene, tampoco genera, o sea, ¿qué genera el Bitcoin? ¿Genera productividad? ¿Tiene un sistema atrás, algo que lo pueda mantener? Nada, ¿o no? ¿Qué genera el dólar? Pero por lo menos el dólar, o sea, por lo menos, ¿no? O sea, quizás estoy re en esa, pero nada que ver. Pero, o sea, por lo menos tenés un país que es primer mundo, que tiene sistema de productividad, que es eficiente entre comillas, que probablemente esta mini guerra económica entre China y Estados Unidos la termine ganando Estados Unidos por la cuestión de que Estados Unidos tiene energía, tiene todo lo que pueda hacer salir más barato los costos de producción. Y nada, bueno, por lo menos tenés esa ventaja. Pará. Vos estás confundiendo lo que es Estados Unidos en términos productivos de lo que es el dólar. El dólar es una moneda emitida por la Reserva Federal que no tiene respaldo en Yo sé que ninguna todo eso es otra. magia igual. O sea, yo Pará, sé que la por moneda eso, es magia y por eso. depende del valor que le dé cada uno. Pero Pero la moneda es una moneda que está
que no está emitida, que está emitida por la Reserva Federal sin ningún respaldo, que lo que dice es que es aceptada por todos como para transaccionar. De atrás está un Estado que es el más endeudado a nivel global, que más deuda tiene, más deuda que Argentina, muchísima más deuda que Argentina, en términos de PBI, ¿sí? Está endeudado mucho más que los países de Europa, es el país más endeudado del mundo, y con ese billete nosotros transaccionamos. Entonces, el dinero en sí, le damos valor nosotros. Vos muy bien lo dijiste, ¿quién le da valor? Nosotros, cuando lo aceptamos comúnmente como reserva de valor, cuando lo aceptamos comúnmente para hacer transacciones. ¿Sí? Y la criptomoneda tiene otra ventaja. La criptomoneda en sí misma es un sistema que no puede ser hackeado, porque cada bloque está atado al bloque anterior. Con lo cual, sí vos podés hackear el dólar, pero no podés hackear la blockchain. Entonces, Uf, es una locura. Mirá que yo en mi cabeza siempre las criptomonedas eran una burbuja que en algún momento iban a explotar igual. bueno. Ahora tengo miedo. Solo eso puedo decir. Bueno, yo lo que te quiero decir es, solo vamos a ver esto en los próximos 5 años. ¿Sí? Esperen un segundo porque... Nosotros tenemos que pensar lo siguiente. Esto es una puja entre los estados que quieren seguir manteniendo la potestad de emitir dinero. Ahora, un estado como el argentino, no vamos a Estados Unidos, un estado como el argentino, que es horrible haciendo dinero, que emite tremendamente, que tiene 50% de inflación. ¿Por qué no utiliza una criptomoneda como divisa? ¿Para qué quiere tener el peso? ¿Quién se quejaría? ¿Quién se quejaría de cobrar en vez de en peso, cobrar en Ethereum? Yo, por Dios, que me paguen el sueldo en Ethereum y no en pesos. ¿Por soberanía, profe? La soberanía no existe. La soberanía está en que vos no podés comprar un auto con peso, no podés comprar una casa con peso, no podés comprar. Digamos, el dinero. Igual yo le doy bastante. Y ahí alguien me puso que quiere hablar. Habla tranquilo. Básicamente, Argentina no implementa el Bitcoin como moneda por la misma razón que no implementa el dólar. No lo puede imprimir. ¿Por qué? Perdón, que no se escuchó bien. Que no implementa el Bitcoin como moneda, sí, por la misma razón que no implementa el dólar. No se puede imprimir dólar ni Bitcoin. Argentina no tiene la... Tenés un detalle distinto entre el dólar y el Bitcoin. El Bitcoin se mueve y tiene diferencia en su cotización. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, Argentina no podría tomar el Bitcoin porque el Bitcoin es una moneda que solo la pueden tomar países muy pequeños porque no hay emisión de Bitcoin. La diferencia entre el Bitcoin y Ethereum, por ejemplo, ya me estoy entrando, es que el Bitcoin, ya están emitidos toda la cantidad de Bitcoin que hay, se minan cada vez menos Bitcoin y hay un límite de Bitcoin a donde no va a haber más Bitcoin. O sea, ¿por qué el Bitcoin cada vez vale más? ¿Por qué el Bitcoin, algunos dicen que va a valer 100.000, 200.000, 300.000 dólares? Porque el Bitcoin en su concepción es una criptomoneda que cada vez se mina menos y que va a tender a no minarse nunca más. O sea, que llega un momento donde no va a haber más Bitcoin. Solamente vamos a poder comprar Bitcoin existentes. Pero ya la blockchain no va a ser un Bitcoin más, ¿se entiende? Eso es como emitir $1 millón de pesos, $1 millón de dólares y que no se emitan más dólares. En un momento el Bitcoin va a ser algo el que tenga un Bitcoin va a ser como
Una cosa muy rupturista, ¿se entiende? A ver, marzo del 2020, ¿cuánto valía un Bitcoin? $3.000. 3.000. Marzo del 2020, $3.000. O sea, ustedes ponían $3.000, marzo del 2020, decían el mundo se va a acabar, viene la pandemia, ponían $3.000 en Bitcoin, hoy tienen $67.000. ¿Sí? Ponían $3.000 en marzo del 2020 y hoy tenían 67.000. Pero voy más allá. Si ustedes ponían y hoy tenían 67.000. Y en el 2017, en Nueva York, se pagaban con Bitcoin las pizzas, porque el Bitcoin valía menos de $1. Ustedes iban a comprar una pizza en Nueva York y algo muy snob era ir con tu billetera virtual en el celular y pagar una pizza 5 Bitcoin. Ese señor pagó una pizza $300.000 de hoy, 4 años después. ¿Se entienden que el mundo está cambiando? Lo estamos viendo ahora. El mundo se está modificando. Y los que tengan conocimiento financiero y conocimiento en criptomonedas van a aprovecharse de todo lo que se metan en ese mundo y no lo conozcan. A ver, soy muy malo con lo que voy a decir, pero los inversores con conocimiento le quitan la plata a los inversores que no lo tienen. Y así se gana plata en un mercado. Todos ponen plata, el que es mejor se queda con la plata de los demás. ¿Se entiende? ¿Estás hablando de los fondos comunes de inversión, esas cosas, profe? De todo, en lo que quieras invertir. Cuando vos invertís plata, vos ganás plata porque hay otro que la está perdiendo. La capitalización del mercado es clave. Que todo el mundo invierta en un mercado es clave. Si ustedes mañana, porque escuchan criptomoneda, criptomoneda, Bitcoin, 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 criptomoneda, 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 ustedes agarran y dicen, ay, voy a meter mis $1.000 en Bitcoin porque voy a ver qué pasa, los van a perder. ¿Y saben qué? Otro del otro lado, que ya hace 2 años o 3 que esté invirtiendo en eso, se los va a quedar con su plata. La facultad debería hoy tener una cátedra, ¿sí?, de inversión financiera. Hay que enseñarle a la gente cómo invertir sus ahorros. Es fundamental. Fundamental. No hay más nada que esto. Cada vez más los salarios son malos, los trabajos son malos, ¿sí? Y las capacidades de ahorro son, en países tercermundistas como el nuestro, malas. Nulas, claro. Si nosotros podemos potenciar lo que ahorramos, es fantástico. Pero para eso hay que tener conocimiento, hay que invertir tiempo en esto. ¿Sí? Profe, ¿y practicando no funciona, tipo, perdiendo plata? Claro que sí. Claro que sí. Igual me vuelve loco eso, tipo que, o sea, es algo que me resaca de quicio en algún punto. Tienen la capacidad para ver videos, para ver cosas, para mirar. Hay un programa que se los recomiendo claramente que es TradingView. Es gratuito. TradingView pueden ver todo lo que pasa en el mundo financiero. Lo pueden ver en TradingView. Hay una app para celulares. Pueden ver todo. Digo, hoy la información financiera está al alcance de todos. En los 80 no era así. Sus padres en los 80 solo podían invertir en comprar un auto, en comprar una casa. Profe, claro, ¿por qué como que no se trata de promover la inversión en producción, ponele? ¿Cómo sería? Dale. No, en producción, tipo, qué sé yo, en una fábrica o algo para generar
En Sí, vez de invertir, en vez de invertir en tasas de interés y esas cosas, sino invertirla en el mercado productivo, me refiero. bueno, para eso vos tendrías que comprar acciones en la bolsa de comercio. Cuando Claro, vos, y ahí cuando también vos, perdés. cuando vos compras acciones, estás invirtiendo en la industria. Claro. Ah, claro. Sí, sí, de acuerdo. O sea, sí, sí, lo entiendo. Ahora, nosotros estamos preparados para invertir en acciones. En Argentina casi nadie invierte en acciones. Es un mercado muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. ¿Por qué? Porque no se capacitó. En Estados Unidos todo el mundo invierte en acciones. Todo el mundo. ¿Qué hace? Tiene un gran... Eso es direccionar el ahorro interno. ¿Sí? Vos direccionás el ahorro interno hacia la industria a través del mercado financiero. Claro, que es lo que debería hacer Argentina, no me equivoco. Argentina no tiene capacidad de ahorro interno, hoy, directamente. O sea, tenemos un montón de gente que tiene un montón de dólares guardados, sí, un montón. Argentina es el país con más dólares después de Estados Unidos guardados. ¿Se dan cuenta lo que es eso? Un país de 40 millones de personas tiene más dólares que todo el resto del mundo guardados. Nosotros nos obsesionamos por los dólares. Pensamos que el dólar es el santo grial y lo guardamos como si fuera eso. Y todos tenemos guardados un montón de, algunos 100, algunos montones y algunos cientos de miles de millones. ¿Sí? Y lo que sucede es que un país como Argentina le pasa que en el 85, 86, 86 no logra direccionar esa inversión hacia los lugares productivos. ¿Y qué le pasa a los modelos? Fracasan. Ahora, ¿qué pasa después del 87, por el plan de primavera, cuando no funciona? Claro, cuando no funciona el plan primavera, no logra la estabilización después del 87, ¿qué pasa con el gobierno? No tiene sustento político y Alfonsín empieza su última etapa a claramente, claramente, ¿sí? A caer en una idea de no tener continuidad. Y en la Argentina lo que no se le permite a ningún gobierno democrático es no tener la idea de que va a continuar en el poder. No se puede sostener eso. O sea, si mañana, el domingo, el Frente de Todos pierde la elección y al día posterior no está diciendo, este es mi candidato, vamos a ir a las elecciones dentro de 6 meses, vamos a decir que este es nuestro candidato para la presidencial de 2023, no se puede solventar ese gobierno, no puede sostenerse, tiene que tener una idea de continuidad. ¿Sí? Eso es política. Y después hay que tener economía. Lo que claramente no tuvo el gobierno de Alfonsín es que cuando se le agotó el plan austral, no o sea, lo trató de reconvertir con el plan primavera y no tenía más maniobra. Lo único que hizo fue tratar de llegar al final. Alfonsín dijo claramente que no se iba a presentar a elecciones, con lo cual no había continuidad de ese gobierno, tenía que ir otro radical a la elección. Y donde ¿por qué Argentina entra a la hiperinflación más grande de la historia mundial? Estamos en los libros de historia, en Alemania se estudia, en Estados Unidos se estudia la hiperinflación del año 89. Argentina llegó a tener más de 2000% de inflación anual. 2000. ¿Saben lo que es eso? No, no saben lo que es eso. Ojalá no lo vivan nunca. Yo tampoco lo viví. Inflación porque tenía 8 años. Es estar ahora hablando, que los precios estén cambiando mientras que vamos hablando. Es terminar esta clase y que las cosas cuesten 10, 20% más. A mí me contaba un tío que tenía que salir antes del laburo para comprar las cosas y volver al laburo. Exactamente, exactamente. Eso le pasaba a tu tío y le pasaba a todo el mundo. La gente cobraba el sueldo, cambiaba el sueldo a dólares y iba cambiando lo que necesitaba en el día, porque si no se quedaba sin dinero. O sea, si vos no cambiabas tu sueldo a dólares el primer día, al segundo día no tenías sueldo.
Vos ibas a comprar al supermercado y el tipo te cambiaba el precio desde la góndola que llegabas a pagarlo. A ese nivel. Obviamente había desabastecimiento, no había combustible. ¿Qué empieza a ver con hiperinflación? Claro, piensen lo siguiente. Yo soy una empresa. Vuelvo a mi vasito que tengo acá en el escritorio. Vendo vasitos. ¿Qué hago? Digo, no vendamos vasitos. Porque entre que yo se lo doy al supermercado, el supermercado lo vende y me paga, yo no puedo hacer otro vasito. Entonces, ¿qué hace el tipo? No, le conviene tener guardada la materia prima y no producir. Claro, porque el precio depende de la reposición, ¿o no, profe? Claro, y no podés reponer. La velocidad de la inflación es tan alta que no te permite reponer. ¿Entendés? Un segundo. ¿Sí? Estoy en clase. Decime. ¿Cómo está ahí, Mónica? ¿Cómo está en la orden? Siempre tomamos el tipo de cambio normal. Billete. ¿Listo? Bueno, dale, chao. Perdón. Es en la oficina, no puedo cortar. El celular lo corté, pero el interno no puedo. A ver. Si la velocidad de aumento de precios es tan alta que no te permite a vos cobrar lo que vendiste para ir a comprar, ¿qué haces? No vendés. Vamos a suponer que yo les quiera comprar ahora su celular y les diga, bueno, ¿cuánto vale tu celular? 100.000 pesos. Yo te doy los 100.000 pesos. Pero vos sabés que hoy vale 100.000 pesos, pero que cuando termine la clase yo te doy los 100.000 pesos, vayas a comprar tu celular nuevo, va a valer 120. ¿Qué haces? No me lo vendés. O me pones un precio de 120, pero no sabés cuánto va a ser. Entonces yo no te lo compro, se lo compro al otro. No lo vendés, no hay precio. No hay precio. Una inflación del 2000% es la nada. Es imposible de manejar. Obviamente no hay combustible, obviamente no hay insumos, obviamente no hay producción, obviamente no hay comida en los supermercados. Empieza a haber problemas estructurales de una economía que no funciona. Y obviamente después hay un partido político que está en la oposición que fogonea y hace que Alfonsín se vaya antes. Cuando pierde la elección, el sistema era elecciones en marzo, entrega del poder en diciembre. Se imaginarán que 8 meses de entrega del poder es imposible en este contexto. Entonces, ¿qué hicieron? Le fogonearon un par de saqueos en los supermercados, 1 o 2, se los mostraron por la tele y dijeron, bueno, andate rápido. ¿Sí? Y Alfonso dijo, bueno, entrego el mandato 6 meses antes y me voy. Profe, perdón, Sí. tengo una pregunta. Porque yo tengo una profesora que todo el secundario, todo el secundario no, bueno, cuando la tuve, me explica, o sea, decía, opinaba, como que a Alfonsín le habían hecho una cama en el sentido de que se quería que se tomen medidas más neoliberales, digamos, que bueno, después, o sea, lo que hace Menem, y que por eso, digamos, no se lo deja gobernar en este momento, digamos, en este momento que pierde su autoridad política, porque como que no quería, no sé si, o sea, no es opinión mía, es consulta porque siempre me quedó en la mente y nunca No, vos supe. pensás lo siguiente, Alfonsín gobernó y fue una elección presidencial y la perdió. O sea, no él, pero su partido, el radical. ¿Tomó medidas económicas? Sí. ¿Hizo un plan de gobierno? Sí. Pudo tomar un plan con todas las limitaciones que había en ese momento, como te dije. Los militares, estaban ahí los militares que hicieron la tablada, hicieron el levantamiento del Pascuas, hicieron un montón de levantamientos. Todo el tiempo los militares no querían, porque acordate que Alfonsín los juzga a los militares, hace el nunca más, el punto final, los mete presos. ¿Sí? El único país que juzga a sus juntas militares, Argentina. O sea, lo hace con Alfonsín. Y Alfonsín gobierna con todas esas limitaciones, con unas limitaciones, como te dije, de tratar de negociar con los acuerdos internacionales, tratar de negociar su deuda, sale lo que sale. O sea,
con todas las limitaciones que tenía en los 80, Alfonsín gobierna, aplica su modelo económico, no tiene buenos resultados, pierde la elección, y después lo que hacen es acompañarlo rápido a la puerta. Bueno, ya que te fuiste, andate rápido. Profe, me Sí. causa gracia porque a mí también a mí me enseñaron otra cosa, que es como que los radicales siempre suelen decir eso, como que a Alfonsín hicieron un golpe de Estado todo, y mi profesor siempre decía que Alfonsín había sido un fracaso, que generó la hiperinflación y que por eso mismo perdió las elecciones. Que simplemente fue un fracaso el gobierno de Alfonsín. Y es como que... A ver, la hiperinflación no la genera Alfonsín. No, bueno. Hiperinflación Ya de lo que venía pasando. ya en el gobierno de Menem. Lo que pasa es que como no sabemos de historia, es fácil hablar. Pero la hiperinflación se da cuando Alfonsín se va antes, ¿sí? Y ahí empieza el proceso inflacionario en el 89, hasta mediados de los 90, hasta marzo del 90. ¿No hay dos? Sí, pero la hiperinflación en sí, la del bueno, pero porque en Alfonsín hubo. La del 5000%, toda esa se da en esa etapa, con Menem recién llegado. ¿Sí? O sea, Menem, ¿qué hace? Menem dice, esta hiperinflación es por culpa de Alfonsín, pero le pasa a él. Claro, No, bueno, tampoco pero es está bien culpa- igual, o sea, está bien, o sea, ¿a quién le corresponde igual la culpa? Pero tampoco es la culpa de Alfonsín. Alfonsín, no, es la culpa de toda la economía desde... La economía en sí es un resultado, por eso cuando te echan la Claro. culpa del exterior, la economía es un resultado de Claro. acciones económicas en el tiempo. Claro, Yo sí. tomo decisiones hoy, estoy impactando en mi economía de mañana. Tomo decisión mañana, estoy impactando de nuevo. Tomo mi decisión mañana y así voy tomando decisiones e impacta. Entonces un día me fundí y digo, ay, la última fue malísima la que Claro. tomé. Es que la boludo, culpa- las 50 fueron malas, no la última. Claro, es como hablábamos, profe, de las medidas a largo plazo, o sea, uno quizás en el corto plazo no sucede, pero a largo plazo termina afectando, afectando negativamente, ¿no? Vos debés analizar tus pasos. A ver, ¿Alfonsín fue un fracaso? Alfonsín fue el primer gobierno democrático después de el golpe más tremendo de la historia. Los militares le hicieron las 1001 para socavar el poder y el tipo se mantuvo ahí, llegó a elecciones y lo único que hizo fue entregar entre el mandato, pero hubo elecciones, no lo echaron, fue honesto, siempre marcó las cosas que tenía que decir. Y en materia económica, claramente no entendió que la Argentina había cambiado por culpa de Martínez Dios su estructura económica. Lo que no tuvo Alfonsín es la capacidad para darse cuenta que la Argentina era otra, que había cambiado, que el modelo de Martínez Dios había socavado a Argentina a niveles muy profundos. Y que después un modelo más neoliberal, más liberal al extremo, como fue el de la convertibilidad, aprovecha una situación, logra una estabilidad mucho más fuerte que la que logra el Plan Austral y profundiza un modelo que el de Surruil se había quedado a mitad de camino. La convertibilidad es un modelo completo liberal. Abre, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la convertibilidad y el Plan Austral? Que la convertibilidad es un modelo mucho más complejo que está basado en leyes fundamentales como la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica, que no las tuvo Alfonsín. Está basado en una política de privatizaciones y de venta de empresas que fue fundamental para la convertibilidad, que no la tuvo Alfonsín. Alfonsín quiso privatizar el 40% de aerolíneas argentinas y lo sacaron cagando. Y hubo un tipo que se llamaba Eduardo Menem, que era el hermano de Carlos Saúl, que en el Senado dijo, el peronismo jamás va a dejar que se venda una empresa del pueblo, y 1 año y medio después se vendieron todas las empresas en 2 minutos. Y el tipo tuvo tupé de decir eso en el Senado y al otro año hizo totalmente distinto. No importa cuándo lo hizo bien o cuándo lo hizo mal, pero cambió porque seguramente que se tenían que vender muchísimas empresas de Argentina. Seguramente las privatizaciones están, vamos a analizarlo la clase que viene, cómo son las privatizaciones, cómo se hicieron. A ver,
lo fundamental de la convertibilidad es la ley de emergencia económica y la ley de reforma del Estado. Posterior a eso, ¿sí? Los planes Sherman, 1, 2, 3 y 4. Y en el medio de eso, todo se pasa en los 90, en el año 90. Y posterior a eso, se nacionalizan los depósitos. O sea, Menem le saca la plata a la gente y se la nacionaliza, le saca los depósitos. A ver si entendemos. No se los saca Alfonsín. Menem agarra todos los ahorros que tiene la gente y se los roba. Y les da un bono que llamó Bonex. Ah, porque ese es los depósitos que después nunca devuelven, ¿no? Se los devuelven bonos. Bueno. Se los devuelven bonos. No era que les habían dado, la gente había dado dólares, un problema así. No. Si estoy diciendo una ignorancia, perdón, Eso es posterior. Vos tenés, el sistema financiero argentino es todos los depósitos que tenemos nosotros en los bancos. Sí, como hizo, alguien lo había Tanto hecho. pesos como dólares. Nosotros tenemos depósitos en los bancos. ¿Sí? Lo que hace Menem es decir, ¿saben qué? No tengo dólares para devolver. No tengo peso para devolver. Vamos a agarrar todos los depósitos, vamos a nacionalizarnos, me voy a quedar con toda la plata de la gente y yo le voy a dar un bono, tomá, vale por... y se los dio. Eso lo hizo Menem al principio de la convertibilidad. O sea, Menem nacionaliza los depósitos, hace la ley de reforma del Estado, hace la ley de emergencia económica, hace los planes Sherman, hace todos los ajustes que tiene que hacer, y después llama a Cavallo y le dice, aplica un plan de convertibilidad. Entonces, no es el plan austral de Surruil en el 85, el plan de convertibilidad. Es mucho más profundo que un cambio de signo monetario. Es mucho más estructural de la economía argentina. ¿Se entiende? Va mucho más profundo en los cambios y por eso tiene otros resultados. Otros resultados. Que es lo que vamos a dar la clase que viene. Bueno, ¿se dieron cuenta que si nos vemos es un poco más dinámico? Si participamos en los juegos es un poco más dinámico. La verdad que lo teníamos que haber hecho desde el principio. Quizás hubiéramos obtenido otros resultados para ustedes. Lamento eso. El viernes que viene vamos a empezar la clase. Y el viernes que viene lo vamos a hacer fácil, como puedo proyectar es, el viernes que viene todo el que se conecta activa la cámara. Si no, lo saco de la clase. Estamos todos conectados a la cámara. En la última clase estamos todos conectados a la cámara. Y ya está. ¿Cómo lo van a hacer? Si a alguno le falta computadora, celular, cosa, no importa. La clase que viene, porque aparte, para el parcial, les voy a pedir que todos activen la cámara. Así que lo vamos a hacer el viernes ya. ¿Sí? La última clase, vamos a hacer con toda la cámara activa. ¿Sí? Profe, perdón, el parcial es el 19, ¿no? Sí, creo que sí. Yo les doy ahora porque me voy. Me voy de viaje, así que por eso hago esta y la otra, así que no estoy. 19. Pero vuelvo a fin de mes. Pero la idea es que sea el 19, van a tener ahora el viernes conmigo, el martes con Diana. Y creo que es la última de Diana el martes. Así que no es el 19. Espera que estoy mirando el coso. Estoy mirando el almanaque. Sí, está bien. 19, sí. El martes es 16, tienen con Diana, y el viernes 19 tienen la clase. Perfecto. O sea el parcial, perfecto. Exactamente. Profesor, una pregunta. Sí. ¿El nombre del podcast que nombró al principio cómo era? Historia argentina. Esperen que, a ver si lo encuentro ahora. Lo tengo acá. Está muy bueno. Nada, no es bibliografía de la clase, Es que a mí me gusta, nada más, ¿No podemos robar con Felipe Piña, profe? Sí, se llama Historia, un podcast. No, la diferencia con Felipe Piña es que Felipe Piña es un historiador, pero no está dando una clase. Está contando hechos históricos. A mí lo que me gustó de este podcast es que el tipo está dando una clase. O sea, lo hizo en pandemia para sus alumnos y es un podcast que está dando una clase. ¿Se entiende, no? La diferencia que me parece. Una cosa es una clase y otra cosa es lo que pueden escuchar. Por Dios, vean todo Felipe Piña. O sea,
Lean todo, vean lo que quieran. O sea, todo lo que sea. Lo bueno que es, que si tienen mucha información, ustedes van a poder saber cuál es la información fidedigna y cuál no. Cuanto más información tengan, mejor. ¿Sí? Y después pueden ir a buscar datos. Y ojalá vean Felipe Piña, lean el libro, escuchen mi clase y digan, che, a ver, googleémoslo. ¿Esto pasó o no pasó? Eso es fundamental. ¿Esto pasó así como dijeron o no? Che, Perón cuando volvió, ¿hizo todo este quilombo? ¿No lo hizo? ¿Qué pensaba Perón de los montoneros? A ver, ¿qué decía Perón? Googlearlo y escucharlo a Perón. Fantástico. Vamos, para mí, ahí está el quid de la cuestión. ¿Sí? O sea, todo lo que ustedes puedan hacer, todo lo que puedan escuchar de historia, y después, sabiendo que lo que está en el libro, en la bibliografía de la clase, que aparte ahí tienen datos, búsquenlo, mírenlo. Pero esta es historia en podcast, me gustó porque habla de un montón de hechos sociales y políticos que uno entiende más, que yo, Cordobazo, Rodrigazo, y te habla de momentos cuando, quizás momentos muy puntuales, que están buenos como dato, ¿sí? Y que lo podés escuchar mientras, nada, duran 20 minutos. O sea, es muy fácil de escuchar. Y eso te genera un dato más, te contextualiza en lo que estás hablando. Interesante poder ver, poder leer, poder tener datos. Interesante. Lo interesante es que ustedes puedan diferenciar eso. Que cuando alguien les hable de las cosas, ustedes puedan profundizar, que ustedes sepan lo que es una inversión. Que cuando alguien les habla de una inversión, ustedes digan, mira, para. ¿Inversión en qué? La inversión es pública, es privada. ¿Es interna o es externa? ¿O es mixta? Es un poquito de ahorro interno, un poquito de ahorro externo, un poquito de privada, un poquito de pública. No es lo mismo que invierta un Estado a que invierta un privado. No es lo mismo que se invierta en energía que se invierta en un casino. Bueno, todo eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Chicos, nos vemos a la clase que viene. Ahora podemos decir nos vemos. Y acuérdense, voy a hacer a rajatabla, la última clase lo voy a hacer. Todos conectados, todos con cámara, ¿sí? Nos vemos el viernes. Un saludo. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, Nos vemos. hasta luego. Profe.